Muy bien, hermanos. Vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. Y bueno, no me quedan dos presentaciones más con ustedes. Así que en estas últimas dos presentaciones vamos a estudiar un poco más acerca del hogar celestial que Dios tiene para nosotros. Al principio de esta semana, nosotros empezamos estudiando ese hogar que Dios tiene preparado para nosotros y que eso será nuestra recompensa al final de terminar con todo esto es lo que estamos viviendo en esta tierra. Y bueno, nomás quiero decir qué lindo será el día cuando nosotros podamos entrar a un cielo, entrar al lugar de Dios y nunca más poder tener que escuchar acerca de los sufrimientos, dolores que hemos pasado en esta vida, las enfermedades y cosas así. Eso todo ya va a terminar y nunca más vamos entonces a tener que escuchar esos sufrimientos. Así que va a ser un día de alegría, un día de bendición. Pero mientras nosotros estamos aquí, les quiero decir que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Así que en estos últimos días hemos estudiado acerca de diferentes temas y todo relacionado al hogar celestial y cómo nosotros podemos entrar a ese hogar para formar parte de esa linda experiencia. En estas últimas dos presentaciones, yo quisiera compartir con ustedes las dos cosas que nos dan propósito a nuestra vida y sobre cuál Dios nos salvó para que nosotros podamos ayudarlo también. Así que nosotros fuimos salvos, hermanos, no solamente para que nosotros podamos entrar a esa eternidad, pero Dios nos salvó para dos cosas, para dos razones. Y la primera razón lo vamos a estudiar esta mañana y mañana vamos a terminar con la última propósito que Dios tiene para nosotros. Así que primero Dios nos salvó, hermanos, para que nosotros podamos ayudar en compartir el evangelio o las buenas nuevas con los demás. Así que cada experiencia que nosotros hemos vivido, especialmente cuando nos enfrentemos con la realidad de que Dios nos salvó, todo eso fue con el propósito para que para que nosotros podamos compartir esa lección con los demás también. Así que yo quisiera empezar contándoles una historia que me impactó cuando yo estaba creciendo y esta historia lo escuché y lo leí en un libro también unos años atrás. Pero habían unas dos gemelas que ellos habían crecido juntas. Así que todos, como eran hermanas, como eran gemelas, se habían acostumbrado a vivir la vida juntas. Casi todo lo hacían al mismo tiempo y eso fue la vida que les tocó. Pero un detalle más interesante de la vida de Leiden y Leila Bihani era de que ellos, desde el momento cuando nacieron, ellas nacieron con sus cabezas juntadas. Así que en la parte de la parte de atrás, ellos, bueno, estaban juntadas por la cabeza. Así que, y eso siempre había sido la vida de ellas. Tenían que vivir la vida juntas porque no les quedaba otra opción. Así que imagínense, hermanos, si ustedes al despertar, inmediatamente tendrían una persona ahí juntada con ustedes. Así que cada cosa que para nosotros es sencillo, para ellas era un poco más complicado. Hasta amarrándose los zapatos era un poco más complicado para ellas. Así que, bueno, llegó un día cuando tuvieron una oportunidad de que había un doctor que les podía separar. Y esto ustedes lo pueden leer hay muchos artículos que escribieron acerca de esta experiencia. Pero ellos tenían 29 años de edad cuando intentaron que un doctor les pudiera separar. Y bueno, ningún doctor y nunca se había hecho una cirugía a este nivel. Separar a dos personas que estaban juntadas por la cabeza era una cirugía que era demasiado peligroso, había muchos riesgos, había muchas cosas que pudieron suceder que les podía ir mal y que podían perder la vida dentro de la cirugía. Pero ellos eligieron seguir adelante con esa cirugía. Así a los 29 años de edad, ellos entraron entonces para pasar por este proceso, para pasar por esta cirugía. Ahora, a los 29 años entonces entraron y esta cirugía
duraba más de 53 horas estando ahí en la operación. Muchos de nosotros que hemos pasado por operaciones y cosas así, bueno, hemos visto y hemos sentido lo que es, bueno, tener que pasar todo el día en una operación, pero esto era una operación más de lo doble y más de 2 días iban a estar los doctores trabajando en las gemelas. Y bueno, pensando en la experiencia, uno puede pensar tal vez, bueno, ¿por qué será entonces, o bueno, cómo sería la experiencia? Los doctores, las enfermeras trabajando allí sobre las gemelas, bueno, tal vez a las 24 horas se tendrían que cambiar y a turnos y se turnaban para entonces poder lograr esa cirugía. Me imagino que fue difícil y bueno, solamente podemos imaginar la experiencia porque no estuvimos allí. Pero resulta que a las 52 horas todavía estaban trabajando sobre estas gemelas, pero lastimosamente a la hora 53 de la cirugía, las dos gemelas fallecieron por complicaciones de la sangre en medio de la operación. Y este fue como era la primera vez que una cirugía de este nivel se estaba intentando. Todo el mundo estaba enfocado en esta cirugía. Todo el mundo se estaban viendo las noticias, todo el mundo estaban orando y tenían la esperanza de que todo les iba a ir bien a estas gemelas. Las dos tenían sus metas que querían alcanzar. Uno quería ser una abogada, la otra quería ser una doctora. Así que todos que estaban con el deseo, la esperanza de que ellos iban a poder vivir sus vidas de la forma como ellos querían hacerlo. Pero lastimosamente ellos fallecieron y todo el mundo estaba muy triste por estas noticias. Y la pregunta que quedó sobre la mente de todos era entonces si la cirugía bueno, era tan peligroso y había tanto riesgo por la operación, entonces, ¿por qué intentarlo? Esa fue la pregunta que muchos le decían al doctor en ese tiempo. ¿Por qué intentar una cirugía tan peligroso si no había mucha esperanza de tener éxito en esta operación? Así que, y antes de que ellos entraron a la cirugía, se les hizo la misma pregunta a las gemelas. Y ellos pudieron contestar que la vida que ellos pudieran llevar si la operación fuera un éxito, valía la pena y valía el riesgo de intentar algo tan peligroso. Y hermanos, lo que yo les quiero decir entonces con esta historia es de que nuestro Señor Cristo Jesús, yo me imagino que Él también enfrentó la misma pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, la única forma de salvarlos era de que si alguien iba a morir en lugar de ellos. Y aún así, Dios no tenía la garantía de que si Él muriera por ellos, los demás de la humanidad iban a escogerlo y querer estar con Él para siempre. Así que Dios corrió un riesgo cuando Él envió su único hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y me imagino que él también enfrentó la pregunta, ¿por qué entonces intentar algo tan peligroso de salvar a unos humanos que ya habían tomado su decisión de ir en contra de él? ¿Por qué intentar algo tan riesgoso de salvar a los humanos si ellos ya habían tomado su decisión? Y la respuesta de Jesús es de que la vida de que nosotros podemos llevar juntamente con Él para siempre valía la pena de intentar salvarnos a cada uno de nosotros. Así, hermanos, Dios también tomó un riesgo sobre cada uno de nosotros. Él corrió el riesgo de enviar su único hijo para morir por nosotros y darnos la salvación. Jesús vivió una vida, nos bendició mucho con sus milagros y sus lecciones que todavía estamos estudiando. Hasta en esta mañana estamos estudiando lo que Jesús dejó para nosotros. Pero Él murió por nosotros y resucitó para nosotros también. Todo con el propósito y todo con el deseo de que algunos iban a escoger ser hijos y hijas de Dios para siempre. Así, hermanos, entonces cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros,
Realmente nos podemos llenar de gozo y alegría al saber que Jesús tomó la decisión de correr ese riesgo de salvarnos a nosotros. Le podemos decir amén por esa bendición que Jesús hizo por nosotros. Ahora, yo quiero ir entonces a estudiar entonces la primera razón por la cual Jesús lo hizo. Después de que nosotros nos damos cuenta de que Jesús nos salvó y hemos aceptado esa salvación en nuestros corazones, sabemos que Dios nos salvó por un propósito también. Y ahora Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11. Y dice la palabra de Dios, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir a los cielos. Así que en los últimos momentos de la vida de Jesús, um, Jesús le estaba dando un último mensaje a sus discípulos que ellos tenían que escuchar. Con toda la autoridad que Jesús tuvo en ese momento, como dice Mateo, era una autoridad bajo todo el cielo y bajo toda la tierra. Y con ese poder Jesús les dio una misión. Jesús les dio una misión de que ellos iban a compartir las buenas nuevas de Jesús con todas las personas en el mundo. Dice Jesús, en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, el mensaje de Jesús iba a correr sobre todo el mundo para que todos tuvieran una oportunidad de escogerlo. Así que después de que Dios les dio ese mandato, después de que Él subió al cielo, algo interesante les pasó a los discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos se quedaron viendo al cielo en ese momento, hasta que tuvo, y yo no solamente podemos imaginar qué sería lo que estaba corriendo sobre la mente de los discípulos en ese momento. ¿Qué será lo que ellos estaban pensando en ese momento de ver a Jesús desaparecer, de subir y después desaparecer de sus ojos? ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? Yo puedo tal vez imaginar, tal vez ellos estaban pensando, bueno, ¿será que realmente eso nos pasó a nosotros? ¿Será que Dios estuvo caminando con nosotros en esos últimos 3 años? ¿Y será que Él realmente hizo todos esos milagros? ¿Será que Él realmente, será que la experiencia que nosotros vivimos, será que eso fue algo que pasó para nosotros? Así que ellos se pusieron a pensar, se pusieron a ver, se pusieron a meditar en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban por tanto tiempo esperando y viendo y pensando que dos ángeles tuvieron que aparecer y preguntarles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y dice la palabra de Dios que después de esa pregunta, nosotros también podemos meditar un poco sobre esa lección. Porque después de que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, después de que hemos visto la mano de Dios trabajando por nosotros, es fácil también entrar en la misma experiencia que los discípulos. Muchas veces después de que Dios ha hecho todo lo posible por nosotros, a veces nos quedamos, bueno, wow, eso fue una experiencia linda, eso fue algo maravilloso que me aconteció en mi vida. Amén, yo le doy gracias a Dios. Y hermanos, no estoy diciendo que eso es malo, eso es muy bueno que le demos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor que hizo algo muy bueno para nosotros y que nos salvó la vida también. Pero hermanos, no nos quedemos con los brazos cruzados, no nos quedemos mirando en esa experiencia, meditando en lo que Jesús hizo por nosotros, porque la razón por la cual Dios nos dio esa experiencia
Era para darnos una bendición, pero al mismo tiempo era para que nosotros podamos compartir esas noticias con otras personas también. Hay muchas más personas que tienen que escuchar lo que Dios hizo por nosotros y lo que Él está haciendo por muchas personas. Por eso yo le doy gracias a mi hermano que dio su testimonio esta mañana y al escuchar de que en medio de su circunstancia, en medio de su vida difícil, en medio de ese momento de enfermedad, él también tuvo la oportunidad de compartir con los enfermeros, con los doctores. Hermanos, ese es el ejemplo para muchos de nosotros. En medio de que Dios está obrando en nuestras vidas, nosotros también estamos compartiendo las acciones y cosas que estamos aprendiendo con los demás. Mi amigo Roberto también nos cuenta y nos ha contado también cómo él, en medio de su situación, también ha compartido con las enfermeras y él me ha contado que en muchas ocasiones él sabe que la única razón que él estuvo en el hospital en ese momento era para darle una palabra de esperanza a una persona que estaba ahí. Eso es nuestra misión en estos tiempos, hermanos. Mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos la misión de no solamente vivir y tener experiencias con Cristo Jesús, sino de compartir esas cosas con los demás también. Y bueno, muchas veces nos vamos a preguntar la misma pregunta: ¿por qué entonces tomar el riesgo de que tal vez una persona no va a querer escuchar, tal vez nos van a rechazar, tal vez se van a burlar de nosotros, tal vez nos van a decir, nos van a criticar? Ay, tú que eres una persona que no eres perfecta, ¿por qué es que tú nos estás diciendo de Dios? ¿Por qué eres? Y nos van a decir muchas cosas. Y es posible que nos van a decir muchas cosas horribles hacia nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es correr el riesgo de compartir mi mensaje si esa es la posibilidad, si existe esa posibilidad de que ellos se van a reír de mí? Pero hermanos, dice la palabra de Dios que existe la posibilidad de que ellos se van a reír de nosotros, pero también existe la posibilidad de que alguien va a escuchar nuestro testimonio y se va a convertir y va a querer tomar la misma decisión de seguir a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que esa posibilidad simplemente, si solamente existiera un porcentaje de que ellos iban a aceptar nuestra historia, si existe una pequeña posibilidad de que ellos van a ser salvos también, vale la pena tomar el riesgo y compartir la palabra de Dios con ellos. Todo con el propósito de también escuchar formar parte de esta experiencia que dice la palabra de Dios. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Dios quiere que muchas personas puedan formar parte de esta experiencia. Dios quiere que muchas personas puedan recibirlo cuando Él decida aparecer por segunda vez y que todos nosotros podamos entrar al cielo, al lugar celestial con Él para siempre. Había una historia que se contaba y bueno, yo siempre cuento esta historia. No sé si mi mamá está conectada con nosotros esta mañana, pero ella también les puede contar. Cuando ella estaba creciendo, muchas veces cuando a ella le tocaba ir al mercado para conseguir algunas comidas o algo así, ella siempre nos decía, bueno, hijo, yo voy a ir a la tienda, se van a quedar aquí, pero yo quiero que ustedes me ayuden a lavar los trastes, lavar la ropa y limpiar su cuarto. Y nosotros les decíamos, yo tengo un hermano menor que yo, así que eran solamente los dos de nosotros. Así que yo siempre le decía a mi mamá, ok, mamá, está bien. Así que nosotros, desde el momento cuando ella salía, entonces nosotros nos pusimos a trabajar y limpiar la casa para ayudarla un poco. Y bueno, yo siempre me pongo a pensar, bueno, ¿qué sucedería si mi mamá no nos hubiera dicho eso? Y desde el momento cuando ella regrese a la casa, nosotros no hubiéramos hecho lo que ella nos había pedido, ¿verdad? ¿Qué tal si ella hubiera regresado a casa y nosotros no hubiéramos lavado los trastes, no hubiéramos doblado la ropa y no hubiéramos limpiado nuestro cuarto? ¿Será que ella nos daría una recompensa por lo que no hicimos? No, ¿verdad? Claro que no. Ninguna mamá iba a decirle a sus hijos, bueno, yo les voy a dar un regalo cuando regrese, pero tienen que hacer estas cosas y al regresar entonces ellos
ella no les iba a dar esa recompensa para sus hijos porque no lo merecían, porque no hicieron nada para cumplir con su trabajo. Yo pienso que es de la misma forma para nosotros. Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Y a muchos de nosotros hemos sentido esa experiencia de ser salvos por Cristo Jesús. Y le damos gracias al Señor por eso. Pero Dios nos salvó no solamente para que nosotros podamos tener la experiencia de la salvación, sino que Él nos salvó para que nosotros también podamos recibir la misión y compartir lo que Él hizo por nosotros con los demás. Y cuando Él regrese por segunda vez, y Él nos haga esa pregunta, que si a cuántas personas nosotros compartimos el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y si nosotros le contestamos, Señor, perdóname, pero yo por pena, por muchas razones, yo no compartí lo que tú hiciste por mí con los demás. ¿Será que vamos a merecer entrar a ese hogar celestial si no compartimos esas noticias? Dice la palabra de Dios que claro que no vamos a poder recibir esa recompensa porque no hicimos lo que Dios, nuestro maestro, nos pidió hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo que es lo que Dios hizo por nosotros y estamos cumpliendo lo que Dios nos dio como un mandato entonces para hacer. Así que, hermanos, Dios nos salvó, termino ahora entonces con esto, Dios nos salvó para entonces poder compartir lo que Él hizo por nosotros con los demás. Así que hay un dicho que dice, no hay nada más difícil que cambiar el corazón de una persona y es uno de los milagros más grandes de este mundo, hasta más grande que dándole vista a un ciego. Cambiando el corazón de una persona es uno de los milagros más profundos que puede ocurrir en este mundo. Pero dice la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos las noticias de Cristo Jesús, eso es exactamente lo que puede suceder en la vida de una persona. Nosotros podemos transformar la experiencia de una persona simplemente diciéndoles lo que Dios hizo por nosotros. Y no tiene que ser algo tan grande o algo, pero simplemente diciéndole, mire hermanos, yo tuve una experiencia cuando Dios contestó una de mis oraciones. Yo estuve en necesidad y tenía una necesidad de comida, de ayuda financiera, de muchas cosas. Y yo le oré al Señor y Dios contestó mi oración. Simplemente contando ese pequeño testimonio puede ser una gran bendición para otra persona. Así que hermanos, lo que yo les quiero dejar saber y lo que yo les quiero dejar esta mañana, perdón, es que Dios nos salvó para que nosotros podamos compartir las buenas noticias con los demás. Ese es parte de nuestro propósito en esta vida, simplemente de compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y bueno, y aunque es un riesgo que vale la pena hacer. Quiero ir terminando entonces leyendo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, y quiero terminar con esos dos versículos más, pero dice la palabra de Dios, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que nosotros notamos en esa lección de que cuando Cristo Jesús, cuando Él está en camino, Él tiene una recompensa que también viene en camino con Él. Así que eso es lo que nos espera cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha pedido. Nos espera una recompensa y esa recompensa es el hogar celestial. Ahora, termino con el último versículo, Juan capítulo 6, versículo 40. Escuchen lo que dice Juan 6, 40. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén, gloria a Dios. Hermanos, esa es la linda recompensa que nos espera a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así, hasta que no le tenemos que tener miedo a la muerte, porque si nosotros confiamos en el poder y la gracia del Señor,
nosotros, Él mismo, nos va a resucitar. Así que ni la muerte le tenemos que tener miedo en esta mañana. Pero dice la palabra de Dios que esta es la linda experiencia que nos espera y Él quiere invitar a muchas personas a formar parte de esta experiencia. Y lo lindo también, hermanos, es que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para compartir estas noticias con los demás. Dios puede usar miles de ángeles para terminar la obra que Él nos ha dado a nosotros, pero no lo hace porque Él quiere que nosotros trabajemos a su lado y que nosotros también tengamos esa experiencia de llevar a los pies de Jesús una persona que tiene necesidad de Él. Así, hermanos, lo que quiero animarles esta mañana, si ustedes notan o si ustedes tienen una oportunidad de compartir hoy lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes, hermanos, yo les quiero decir, adelante, compartan lo que Dios ha hecho por ustedes con muchas personas, con los que más personas quieran escuchar de su testimonio, con paciencia, con amor, con humildad. Díganle y cuenten a las personas lo que Dios ha hecho por ustedes, los milagros que ustedes han visto. Y hasta en esta mañana ustedes han escuchado un lindo testimonio de una persona que fue sanada por el poder de Dios. Así que ese testimonio nosotros ya lo podemos compartir con los demás también. Por lo menos ya conocemos una persona que Dios lo sanó y Dios lo salvó de una enfermedad que está aquí con nosotros y que está compartiendo su testimonio. Y también tal vez ustedes pueden compartir los links, todos esos momentos, los testimonios, lo estamos grabando para que todos lo podamos compartir con una persona que lo necesite escuchar. Así que hermanos, yo sé que es algo difícil, a veces nos da pena tocar puertas, nos da pena entonces tal vez decir la primera vez, pero entre más lo hacemos, más fácil se nos hace. Entre más compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros, más fácil se hace compartir lo que Él ha hecho para los demás también. Hay algo que hay un dicho que yo aprendí en inglés, se llama, es una palabra, es fort, F-O-R-T. Y yo siempre uso eso cuando estoy haciendo visitas o cuando estoy hablando con una persona, porque es algo que muchas veces no sabemos, bueno, qué es lo que yo puedo decir o de qué es lo que yo puedo, cómo es que yo puedo abrir esta conversación con mi hermano que está aquí a mi lado. F se significa familia, O significa ocupación, R significa religión y T significa testimonio. Familia, ocupación o trabajo, religión y testimonio son las cuatro cosas que nosotros podemos tener en mente para empezar o abrir una conversación con una persona. Así que si uno no sabe qué es lo que debemos de decir o cómo podemos abrir la conversación, empiecen con familia. Hermano, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo tienes hijos? ¿Tienes alguien en tu casa? ¿Cómo están haciendo tu familia? O ocupación, hermano, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Cómo te has sentido en tu trabajo? ¿Estás haciendo bien? ¿Cómo te está yendo? ¿Tienes planes? ¿Cuáles son tus planes en el trabajo? Sí, eso es otra pregunta. Religión, hermano, ¿has ido a la iglesia en una ocasión? ¿Creciste en la iglesia? Y esa es otra pregunta que uno puede hacer para entrar en esa conversación. Y T es testimonio. Tú le puedes contar tu testimonio a esa persona. Mira, hermano, eso es lo que Dios ha hecho por mí. Te quiero contar unos 2 minutos. Te quiero contar lo que Dios ha hecho por mí. O uno le puede preguntar a esa persona, hermano, tú tienes un testimonio de cuándo es que tú has visto lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuándo es que tú has visto Dios obrando en tu vida? Es muy fácil, hermanos, empezar una conversación con una persona cuando empezamos de lo punto más sencillo y después podemos ir a lo más profundo en el tiempo que tengamos. Y eso es algo que se puede hacer en unos 10 minutos o en una hora también. Pero hermanos, lo que yo les quiero decir, les quiero seguir animando. Si tienen la oportunidad de compartir las buenas noticias de Jesús, háganlo, porque vale la pena si alguien se puede salvar y puede también participar del hogar celestial que Dios tiene para nosotros. Así que hermanos, el tiempo se ha terminado, pero quiero hacer una oración con ustedes.
Y luego mañana nosotros vamos a estudiar también el último propósito o la segunda propósito que Dios tiene para nosotros es Dios nos salvó no solamente para compartir, sino también para pasar tiempo con Él y que Él pase tiempo con nosotros. Así que vamos a estudiar mañana en la última lección cómo nosotros nos podemos acercar más y más al Señor cada día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, te damos por el lindo testimonio de mi hermano, Señor, que tú lo ayudaste, tú proveíste, Señor, y tú lo sanaste, Señor, en su vida. Gracias te damos, Señor, porque tus manos estuvo sobre su vida. Y ahora nosotros, Señor, hemos escuchado su testimonio, su historia, lo que tú hiciste por él, Señor. Ha sido una bendición para nosotros y Señor, queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros que están aquí conectados en esta mañana a también cumplir con la misión que tú nos has dado a cada uno de nosotros de compartir las buenas nuevas con todos que están a nuestro alrededor. Así que pedimos, Señor, la fuerza, el ánimo y las palabras de lo que tenemos que decir, Señor, para que más personas puedan saber de ti, puedan conocerte y puedan también salvarse por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, bendícenos, protégenos a cada familia que se ha conectado en este momento, Señor. Bendice a nuestras iglesias y todo eso te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén.